El período dinástico temprano de Egipto representa un momento crucial en el que la historia de la humanidad tomó un nuevo rumbo. Fue una era en la que las leyendas ancestrales se encontraron con los primeros registros escritos, y la dispersión prehistórica se transformó en la majestuosidad del gobierno faraónico. Esta etapa, que se extiende desde el 3100 hasta el 2686 a.C., sigue inmediatamente a la unificación de las dos mitades del país y sirve de antesala al esplendor del reino antiguo. Durante este tiempo, los cimientos de la civilización egipcia, sus estructuras políticas, sus creencias religiosas y sus expresiones artísticas, se asentaron de manera inamovible, estableciendo un patrón que perduraría durante más de 2 milenios. Tradicionalmente, este capítulo comienza con el rey Narmer, a menudo identificado con el mítico Menes, el gran unificador. Su legado está grabada en la famosa paleta de Narmer, una tablilla ceremonial que muestra al monarca usando las coronas del Alto y del Bajo Egipto, un potente símbolo de la fusión política e ideológica de las dos regiones. Esta unificación fue más que simbólica, dio origen a un estado centralizado bajo un líder que era visto como una deidad viviente, el faraón, cuya autoridad se consideraba absoluta y de origen divino. El gobierno de Narmer y sus sucesores sometió a las facciones en guerra bajo una única administración, lo que permitió una gestión coordinada, la planificación de proyectos arquitectónicos masivos y el desarrollo de la economía agrícola. La fundación de Menfis como capital fue un evento definitorio de este periodo. Estratégicamente ubicada en la confluencia de las dos tierras, Menfis se convirtió en un símbolo de unidad y en el centro neurálgico de la administración, el comercio y el poder. Desde allí, los faraones gobernaban una burocracia cada vez más compleja, compuesta por escribas, funcionarios y sacerdotes que documentaban y gestionaban todos los aspectos de la vida. Durante esta época, la escritura jeroglífica se empezó a usar más ampliamente para fines administrativos y religiosos. Estas inscripciones, encontradas en tumbas y sellos, nos dan una idea de las preocupaciones de este estado naciente: el control, el orden y la obtención del favor divino. La religión ya era una fuerza vital que organizaba la sociedad. El faraón no solo era un líder político, sino también el representante espiritual de su pueblo, considerado la encarnación de Horus, el dios halcón. Esta creencia no era una mera superstición, cumplía la función crucial de legitimar el poder real y de crear una visión del mundo compartida que mantenía a la nación unida. Se construyeron santuarios y se establecieron rituales para honrar a las deidades y asegurar la prosperidad. El río Nilo, que marcaba el ritmo de la vida, era visto como una manifestación divina, y su inundación anual se interpretaba como la preservación del Ma'at, el principio de la armonía cósmica. Las tumbas de este periodo, especialmente las de Abidos y Saqqara, nos revelan el crecimiento de las prácticas funerarias egipcias. Los primeros monarcas dinásticos fueron enterrados en grandes tumbas mastaba, estructuras de base rectangular que servían como lugar de descanso y centros de culto. Estas tumbas a menudo estaban rodeadas por los entierros de sirvientes y funcionarios, una costumbre que subraya la creencia en una vida futura que reflejaba la jerarquía terrenal. La presencia de ajuar funerario, como cerámica, joyas y armas, sugiere que los egipcios creían que el difunto continuaría necesitando estos objetos en el más allá. Este concepto del más allá, que se desarrolló en esta época, allanó el camino para la monumentalidad de las pirámides posteriores. Reyes como Djer, de Nikua continuaron la labor de Narmer, expandiendo el territorio egipcio y consolidando su poder. Las campañas militares en Nubia y la península del Sinaí no solo buscaban la defensa, sino también la adquisición de recursos valiosos como oro y cobre. Estos logros se documentaban minuciosamente para reforzar la imagen del faraón como protector y conquistador. El comercio también prosperó, con pruebas de contacto con el Levante y regiones de África. Bienes como la madera de cedro, las piedras preciosas y el incienso no solo tenían un valor práctico, sino también un significado religioso, ya que se usaban en rituales y ofrendas. Una de las características más fascinantes de este periodo es cómo las leyendas se mezclaron con la historia. Las historias sobre los primeros reyes y sus hazañas, aunque posiblemente con un núcleo de verdad, fueron embellecidas con el tiempo.
Estas narrativas sirvieron para fortalecer la autoridad real y mantener la idea de que Egipto era una civilización eterna guiada por los dioses. El papel del rey no era solo gobernar, sino mantener el orden cósmico y la justicia. La arquitectura, aunque no tan colosal como la que vendría después, ya demostraba un conocimiento avanzado de los materiales y el simbolismo. El arte de este periodo también mostró la aparición de convenciones que se mantendrían por siglos, como la perspectiva compuesta para representar la figura humana. A medida que la administración se volvió más compleja, surgieron títulos oficiales que reflejaban una sociedad estratificada. Estos burócratas, desde el portador del sello hasta el supervisor de los graneros, fueron la espina dorsal del reino. También es en esta época cuando vemos las primeras evidencias de grandes proyectos de construcción que dependían de la mano de obra de ciudadanos reclutados para trabajar en obras del Estado. Aunque gran parte del periodo dinástico temprano sigue siendo un misterio, lo que se ha descubierto revela una sociedad extraordinariamente avanzada. No se trataba de una civilización que simplemente surgía de las sombras de la prehistoria, sino de una que había desarrollado rápidamente un sistema estatal complejo basado en la ideología, el ritual y el poder centralizado. Las bases que se establecieron durante esta época se convertirían en la estructura monumental del reino antiguo y sus pirámides. La continuidad de las ideas, las creencias y las estructuras desde este periodo hasta las eras posteriores es asombrosa. Los conceptos fundamentales de la realeza, la vida después de la muerte, la justicia divina y el poder centralizado ya estaban firmemente establecidos. A pesar de los milenios, el eco del periodo dinástico temprano resuena en la fascinación que sentimos por el antiguo Egipto. Fue una época en la que el Valle del Nilo se unificó bajo un dios rey y en la que se sentaron los cimientos de la ley, la religión y el poder que perdurarían por miles de años. En la quietud de sus tumbas y en la precisión de sus artefactos, el periodo dinástico temprano nos susurra que los albores de Egipto fueron, en efecto, los albores de la civilización misma. El reino antiguo de Egipto, que se desarrolló aproximadamente entre el 2668 y el 2181 a.C., fue uno de los capítulos más extraordinarios de la civilización. Fue una época en la que el mito, la realeza divina y el arte de gobernar se unieron para dar forma a una de las culturas más duraderas del mundo. No se trató solo de pirámides imponentes o tumbas doradas, fue una era de una transformación profunda, en la que las comunidades prehistóricas se convirtieron en una sociedad centralizada y sofisticada bajo la autoridad de poderosos faraones. En el corazón del surgimiento del reino antiguo hubo un cambio cultural y político que se consolidó bajo la tercera dinastía, con el rey Djoser. Antes de su reinado, los líderes de Egipto eran más parecidos a jefes regionales. Con Djoser, esta percepción cambió radicalmente. Él no solo unificó estas regiones de manera más completa, sino que también redefinió lo que significaba ser un gobernante. El rey ya no era solo un hombre poderoso, ahora era considerado la encarnación viviente de lo divino. Esta transformación ideológica moldearía la estructura de la civilización egipcia por milenios. El reinado de Djoser es recordado por su revolución arquitectónica. Con la ayuda de su brillante arquitecto Imhotep, encargó la construcción de la pirámide escalonada en Saqqara. Este fue el primer edificio de piedra a gran escala de la historia y sirvió no solo como una tumba, sino como un portal cósmico que conectaba al faraón con los dioses. A través de esta construcción, Egipto demostró su nueva capacidad para movilizar recursos y mano de obra a gran escala, un claro mensaje de que el reino antiguo había comenzado. La pirámide era más que una maravilla arquitectónica, simbolizaba el orden cósmico que Egipto veneraría, el concepto de Ma'at, o armonía divina. El faraón, como guardián de este orden en la tierra, tenía la responsabilidad de mantener el equilibrio. Esta obligación espiritual influía en cada decisión del rey y en cada faceta de la vida egipcia. Con las bases sentadas por Djoser, la cuarta dinastía llevó a Egipto a un nuevo nivel. Los reyes de esta dinastía, Sneferu, Keops, Diedefe y Kefren, empujaron los límites de lo posible. Sneferu, por ejemplo, experimentó con diseños de pirámides,
perfeccionando las técnicas que culminarían en la Gran Pirámide de Giza bajo su hijo Keops. Esta estructura, que se alza sobre el desierto con una precisión asombrosa, era una verdadera máquina de la eternidad, construida para asegurar el viaje del rey al más allá. La magnitud de estos proyectos requirió un sistema burocrático intrincado. Escribas, supervisores y sacerdotes desempeñaban roles vitales, gestionando la distribución de alimentos, la recaudación de impuestos y la coordinación de la fuerza laboral. Su labor garantizaba que Egipto se mantuviera estable y próspero, un sistema basado en la lealtad y una creencia compartida en la autoridad divina del rey. La religión también se consolidó durante esta época. Si bien en eras anteriores se adoraba a dioses locales, el reino antiguo fomentó un panteón más unificado. La deidad principal era Ra, el dios del sol, que se asoció estrechamente con la realeza. El faraón era considerado el hijo de Ra, el enlace divino entre los cielos y la tierra. Los templos dedicados al culto solar se construyeron por todo el reino. El más allá también adquirió una estructura más definida, con los textos de las pirámides inscritos en las tumbas, que ofrecían oraciones y hechizos para guiar el alma del rey. Estos textos son uno de los primeros escritos religiosos de la historia. La vida del egipcio común estaba marcada por este orden divino. La mayoría vivía en comunidades agrícolas, trabajando la tierra para el Estado y los dioses. A cambio, recibían estabilidad y protección. Aunque la vida era difícil, había una comprensión compartida de que sus contribuciones mantenían el equilibrio del universo. La capital, Menfis, se convirtió en el centro político y cultural, un símbolo de la unidad nacional. El arte floreció, con estatuas y relieves que mostraban un gran realismo, capturando la vida diaria y la forma idealizada del rey. Este auge artístico reforzó la visión de Egipto como una civilización eterna, ordenada y divina. A pesar de su grandeza, el mismo sistema que dio poder al reino antiguo, su dependencia del control centralizado, se convertiría en su debilidad. Con el tiempo, los gobernadores regionales, conocidos como nomarcas, empezaron a ganar independencia. A medida que acumulaban tierras, riquezas e influencia, su poder socavó la estructura centralizada del reino. Estas fisuras internas, junto con posibles cambios climáticos, llevarían a la inestabilidad. Pero en este relato nos centramos en el apogeo, en el momento en que los reyes eran eternos, los dioses estaban cerca y el Nilo fluía en perfecta armonía con los cielos. El comienzo del reino antiguo fue la manifestación de una idea, que la humanidad podía vivir en equilibrio con el cosmos, que la muerte era una transición, y que el liderazgo podía unir lo mortal y lo divino. A través de la arena, la piedra y el espíritu, los antiguos egipcios establecieron el modelo de una civilización que resonaría para siempre. Cuando el sol de la mañana se alzaba cada día, iluminando las pirámides recién construidas, la gente de esa época debió sentir que su mundo se había perfeccionado. El rey no era solo un gobernante, sino el corazón de una maquinaria sagrada, eterna, luminosa y perdurable. Y así nació el reino antiguo. Esto es todo por hoy, espero que me escuches en el próximo capítulo.